Voy a dar comienzo a esta lección que corresponde al módulo 4 de este curso, que se refiere a la manera en que el legislador determina la pena y también a la forma en que el juez la individualiza para ajustarla a la situación de quien es condenado. Antes de tocar los temas del módulo 4, voy a terminar algunos aspectos del anterior, porque son interesantes a mi manera de entenderlo, algunas referencias históricas. Por ejemplo, cuando hablaba yo de la manera en que el Código argentino establece las pautas para fijar las penas, en los casos de penas divisibles por razón del tiempo o de la cantidad, también decía que el artículo 41 establece cuáles son las circunstancias agravantes y atenuantes. Pero uno cree que en este momento en que el legislador se ayorna y va tomando algunos aspectos de que le demanda la sociedad, cree que realmente es novedoso lo que el legislador inserta. Y por ejemplo, se habla hoy de violencia de género y el legislador actual ha incorporado esa idea fundamentalmente cuando trata los distintos incisos del artículo 80 del Código Penal, que se refiere al homicidio calificado. Pero la idea de violencia de género no es tan reciente. La tenía ya incorporada el proyecto de Villegas, Ugarriza y García, que, recuerdo, es un proyecto de reforma del Código Penal de 1886. Y ese proyecto, mejor dicho, es anterior al Código Penal del 86. Y ese proyecto contenía como circunstancia agravante el hecho de abusar de la superioridad de sexo, edad o fuerza. Incorporó esta idea el mismo Código del 86. Y el mismo proyecto de Villegas, Ugarriza y García también se refería a las relaciones personales y decía que cuando la persona ofendida fuera ascendiente, descendiente o cónyuge del ofensor, la pena será la inmediatamente mayor a la que correspondería no mediando ese vínculo, salvo la ignorancia de él. A su vez, el Código del 86 consideraba circunstancia agravante ser el agraviado, ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano o afín en los mismos grados del ofensor, o estar obligado a un respeto particular hacia aquel por ser su tutor, superior, maestro, etc. Que es, en definitiva, también lo que aparece en el Código vigente, que, como lo dije en otra ocasión, es sancionado en 1921. Este Código del 21 dice, entre otras circunstancias que pueden ser consideradas agravantes o atenuantes, que una de ellas es la edad. Y Rodolfo Moreno, hijo, el codificador, explicaba estas circunstancias diciendo: la fuerza para delinquir y la tendencia a cometer ciertos delitos, preferentemente a otros, o a cometerlos de determinada manera, varían con la edad. Desde la infancia hasta la época de pleno desarrollo corporal, la inclinación al crimen crece. Llega a su máximo en el periodo de la vida en que la madurez es completa y las pasiones son más vivaces y enérgicas, para disminuir luego o afectar en forma distinta a medida que el sujeto declina. Terminaba Moreno diciendo: nada más indiscutible que el valor de la edad como uno de los varios datos para juzgar de la criminalidad del autor de un hecho punible y fijar la pena. Este párrafo que he leído sirve para reflexionar que no es así en todos los casos, como Moreno lo explica, porque hay que saber concretamente en qué circunstancias la edad podrá actuar, en algún caso como agravante y en otro caso como atenuante. Esta es la dificultad que tiene la manera de fijar las penas divisibles por razón del tiempo, de la cantidad, tal cual lo hemos venido considerando. Yo pienso que este tema de la edad
también está vinculado a cuál es la finalidad de la pena. Porque si el magistrado, conforme a lo que el legislador le indica, está pensando que la finalidad de la pena sea resocializar, o sea, enseñar al sujeto a comportarse correctamente en la vida social, estimará el tiempo que necesite para adquirir esa manera de entender cómo debe comportarse. Pero además, si el magistrado cree que lo que se busca es estabilizar la norma, podrá condenarlo quizás a una pena mayor, corriendo el riesgo que significa la desocialización provocada por el encierro. O sea, ¿qué sentido tiene condenar a un individuo a muchos años de prisión si efectivamente cuando termine esa pena no podrá volver al mundo social reeducado, como dice el constituyente, conforme a los pactos internacionales que fueron incorporados a nuestra Constitución en 1994. Lo mismo puede decirse de la educación. Moreno dice, el conocimiento de la educación recibida por un procesado, si esa educación ha sido buena o mala, bien o mal encaminada, es un dato interesantísimo que debe ser pesado al investigar la perversidad de éste. Yo reflexiono. También corresponde en este caso ver si la educación es una circunstancia agravante o atenuante. Puede ser atenuante en el caso que no haya tenido el sujeto posibilidad de recibir esta instrucción. Pero será agravante si aprovecha esa instrucción para cometer delitos. Por ejemplo, estoy pensando en maniobras complejas o delitos de difícil investigación. Lo mismo puede decirse de los hábitos y las costumbres. El juez, en base a lo que dice el artículo 41, tendrá que tener en cuenta cómo se ha incorporado el sujeto previamente y valorará esa conducta buena, regular o mala, conforme a la pauta que le fija el respectivo artículo. El Código Penal también se refiere a la peligrosidad. Yo voy a hacer solamente una mención porque después lo trataré en otro momento, pero tengo que recordar que la palabra peligrosidad incorporada al Código Penal argentino en el año 1921 a raíz de la incidencia que tenía en aquel momento la escuela positiva italiana, deriva de la palabra temibilidad que usaba Garófalo y que, de acuerdo a su propio sentido, es el temor que se puede sentir ante la conducta futura de un sujeto. Temor que puede tener la sociedad en general y hará que considere que un individuo es peligroso. Peligroso para cometer delitos, para intentarlo o para afectar de alguna manera el bien jurídico tutelado. Yo quiero anticipar un tema que da lugar a algún debate, que es el rol del arrepentimiento activo. El código no se refiere al arrepentimiento activo, pero en algunas sentencias aparece. Yo creo, estoy convencido, pero bueno, esa opinión mía no siempre es compartida. Estoy convencido de que el intérprete, o sea, el juez en este caso, no debe apartarse de lo que dice la ley. Y el arrepentimiento activo no aparece en el artículo 41 originario, aparecería o aparece realmente en algunos casos de los artículos siguientes que han sido incorporados con el mismo número y, por ejemplo, en el caso del arrepentido o el delator, de lo cual voy a conversar más adelante. Lo mismo cuando se habla de la conducta procesal. La conducta procesal no aparece mencionada en la ley, pero en algunos fallos aparece realmente que el juez ha tenido en cuenta que la conducta procesal, la aceptación, en su caso,
del delito es una pauta que puede tener valor como atenuante. Lo mismo puede decirse de la reparación del daño. El código no habla de la reparación del daño en este aspecto, pero cuando dice que se tendrá en cuenta el peligro o la extensión del perjuicio causado, obviamente esa es una pauta que puede significar la necesidad de atenuar la pena si, por ejemplo, el daño es mínimo e incluso prescindir de ella en algún caso de una agresión insignificante al bien jurídico, o considerarlo como circunstancia agravante si efectivamente el daño es mayúsculo. Lo mismo puede decirse de la calidad de las personas. Yo anoté acá, y no va a haber tiempo para desarrollarlo, pero pensé en las personas, cómo interviene la psicología de la persona en algunos delitos. Y para mí los ejemplos más clásicos sobre este tema son Otelo y Macbeth de Shakespeare, que, bueno, por razones de tiempo tampoco puedo hacer una mención demasiado precisa. Tendrá en cuenta también el juez el rol de la víctima, la incidencia que tenga ello, porque la víctima puede tener un papel preponderante, porque en algún caso puede haber motivado la misma víctima el hecho de, con su provocación, que el suceso se materialice. En el artículo 41 bis se dice que en los delitos cometidos con violencia o intimidación contra las personas con un arma de fuego, la escala penal se elevará en 1/3 en su mínimo y en su máximo. O sea, que el legislador posterior al 21, obviamente, ha incorporado una pauta de agravamiento de la pena dicha de la manera en que lo acabo de expresar. Lo mismo ocurre en el artículo 41 ter, cuando le da la posibilidad al delator o arrepentido de que si su colaboración es eficaz, la pena podrá reducírsele conforme a las escalas penales de la tentativa. Y esto aparece y viene bien, creo yo, la mención, la regulación específica de cómo funciona en el Código Procesal Penal Federal, que ya ha sido puesto en vigencia, o por lo menos así lo menciona la ley, en las provincias de Jujuy y Salta. En el artículo 41 quater se incrementa también la escala penal en 1/3 del mínimo y del máximo si el delito ha sido cometido con la intervención de menores de 18 años. Y en el artículo 41 quinques, si el delito ha sido cometido por la intención de provocar terror. El terrorismo, entonces, hace que la escala penal se incremente en 1/2 del mínimo y el máximo, con lo cual se crean algunos problemas de interpretación y de aplicación de la ley que también resulta difícil ahora mencionarlo. Pero, concretamente, y volviendo entonces a lo que está previsto como contenido del cuarto módulo, tengo que mencionar lo siguiente. El juez, cuando fija la pena con relación a este precepto del artículo 41, en un máximo o en un mínimo, tiene que explicar por qué lo hace y de qué manera valora los parámetros del artículo 40, los parámetros del artículo 40 que remite al 41. Es necesario que el tribunal lo explique, y no solamente por razones obviamente constitucionales. El tribunal no es más que, en definitiva, el sujeto que está desempeñando un rol que el Estado le impuso de interpretar y aplicar el derecho. Y si no lo hace, se corre el riesgo
de que el sujeto que va a ser condenado así no tenga la posibilidad de quejarse respecto de la sentencia. En uno de los proyectos de reforma del Código Penal, concretamente aquel proyecto que fue dirigido por una comisión cuyo presidente era el doctor Zaffaroni, aparecía en el texto de la ley la obligatoriedad de expresarse y fundamentar de qué manera el juez resolvía. Hay otras pautas que están previstas en la parte general del Código, que son los casos de concurso ideal, cómo se fija la pena cuando el hecho cae bajo más de una sanción penal, cómo se fija la pena cuando hay hechos independientes y de qué manera tiene un límite también la suma de los máximos de los delitos de que se trate. Y en definitiva, el mismo Código Penal, en el artículo 56, está diciendo de qué manera se tienen que unificar las penas en el caso que no se haya respetado esa norma o que se tengan que hacer porque las sanciones provienen de distintos tribunales. Quiere decir que en este caso hay disposiciones que son del Código Penal en la parte general, libro primero, y disposiciones que son integradas al Código Penal, pero son disposiciones de carácter procesal. Me voy a referir muy rápidamente, para pasar luego al otro módulo, a la cesura del juicio y la prueba. Quiero señalar, como introducción del módulo que sigue, que la cesura del juicio significa el corte del juicio. Y el corte del juicio que tiene la importancia que voy a tratar de mencionarla en la filmación siguiente. Con esto entonces doy por terminado el módulo cuarto.